Jaire Macetay. Buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar este segundo cuatrimestre donde nuestro tema fuerte de acá hasta fin de año, ya sea virtual o presencial, son verbos. Verbos regulares o como se llaman en griego, verbos puros no contractos. Pero antes de ir a ese tema, vamos a dar un tema sencillito de manera que repasemos un poco algunas cuestiones del griego, de la práctica, porque llevamos 2 semanas sin practicar, y recordemos algunos temas que estábamos dando, que son pronombres y verbo y mí. Entonces, con este tema vamos a enganchar, a aceitarnos un poco, también recordar algunas cuestiones del griego, como que hay que adaptar la traducción, hay que buscarle el sentido, para lo cual este tema nos va a venir bien, y repasar la búsqueda en el diccionario. El tema que vamos a dar es comparativos y superlativos. ¿Qué son los comparativos y superlativos? Son los grados de significación del adjetivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo los adjetivos base, que vendrían a ser lindo, fiel, inteligente, alto, todas esas cualidades, cuando están enunciadas así, se llaman grado positivo, es decir, el grado 0, es el adjetivo en sí. Pero yo esos adjetivos los puedo usar para comparar con algo. El árbol es más alto que la casa. Ese niño es más inteligente que su hermano. Ese hombre es más feliz. O bien puedo usarlos en grado superlativo, que implicaría que ya no tiene nada con qué compararse, que está por arriba de todo lo demás. Ese hombre es el más feliz del mundo. Ese hombre es muy feliz. O bien, ese hombre es felicísimo, inteligentísimo, altísimo, etc. Esos son los que se llaman grado de significación del adjetivo. Comparativo, más alto que; superlativo, muy alto, altísimo, el más alto, etc. Para formar esas dos palabras, dos clases de palabras, esos dos grados del adjetivo, en castellano lo que hacemos es agregarle palabras. Es decir, al adjetivo que buscamos, que como lo podemos encontrar en el diccionario, que es alto, le agregamos las palabras más que. Y de esa manera hacemos la comparación. Es más alto que su papá. El superlativo en algunos casos es lo mismo. Es muy alto, le agrego la palabra muy. Pero también puedo usar la expresión altísimo, que le estaría agregando un sufijo ísimo que indica el superlativo. Ese sufijo que para nosotros en griego sería la desinencia. En griego existen las palabras malon, que significa más, y eton, que significa menos. Eton es el que más se usa para comparativos de inferioridad. Sin embargo, lo más usual es encontrar desinencias que se le agregan a los adjetivos para crear los comparativos y los superlativos. Esas desinencias usualmente son las que terminan en teros para los comparativos y tatos para el superlativo. Las desinencias completas son óteros, óteras con omega, con omicron, ésteros y teros. Pero si ustedes observan y le quitan omega, omicron, todos terminan en definitiva en teros. Así que por eso lo dije resumido. El final de la palabra enteros siempre indica un adjetivo en comparativo, y lo mismo con el superlativo. Ótatos, ótatos, éstatos, tatos. El final en tatos indica un superlativo del adjetivo. Las desinencias son en os para el masculino, en a para el femenino, on para el neutro, os también para el superlativo masculino, eta en femenino y on para el neutro. ¿Por qué es esto? Acuérdense que yo digo, él es muy alto, yo soy muy alta. Por lo tanto, así como cambia el grado positivo y concuerda con los sustantivos, los comparativos y superlativos también concuerdan caso, género y número. Por lo tanto, necesitan los 3 géneros. Vamos a ver un poco cómo se utilizan estos comparativos y superlativos. Recuerden tener copiada la teoría en el cuadernito y pueden apuntar en él todas las explicaciones que vamos dando de los ejemplos. De paso repasamos un poquito. Tenemos 4 oraciones.
Leo la primera. Hoi macetai emoi sofotatoi ton panton eisin. Jode hopais pistóteros tu ekeinu estin. Glikitera meli ei. Tois eudaimonestatois sinesomai. A ver, recordamos un poquito qué temas habíamos dado. Habíamos dado, por ejemplo, además de repaso de declinaciones, verbo y mi. Recuerden ustedes que usualmente los verbos están al final de las oraciones, así que acá tenemos para repasar un poco de verbo e y mi. Eisin, tercera plural presente. Ellos son. Estin, tercera singular presente. Él es. Ei, segunda singular presente. Tú eres. Y sin esomai, acá tenemos el verbo y mi, esomai, y tenemos una preposición adelante. Recuerden que esto se llamaba compuesto del verbo y mi. Acuérdense que en griego siempre los temas son integrados, así que les van a volver a aparecer los mismos temas y viene el repaso. Sinesomai significa, sineimi significa estar en compañía de. Sinesomai, esomai se analizaba primera singular futuro. Yo estaré en compañía de. Recordamos también algunos consejos. Puedo anotar en lápiz arriba las traducciones para que me sea más fácil ensamblar después, porque recordemos que el griego no tiene el mismo orden que el castellano. Entonces yo puedo tener todas las palabras aquí arriba y eso me facilita el mirar con qué lógica se está diciendo las cosas. Sobre todo en este caso, por ejemplo, yo es el sujeto de este verbo. Yo estaré en compañía de. Así que lo más seguro es que este verbo lo voy a tener que traducir primero. Recuerden ustedes, griego no tiene el mismo orden. El verbo va a ir habitualmente al final, no quiere decir que lo tenga que traducir al final. Yo tengo que ir adaptando al sentido castellano. Para ese ejercicio de adaptar los sentidos, acuérdense que habíamos dado pronombres, que tienen sus reglas en griego, pero los pronombres castellanos tienen sus reglas propias y había que jugar con qué me quería decir la oración en griego y cómo la podía expresar en castellano. A ver, ¿qué pronombres reconocemos en estas oraciones? Emoi, pronombre posesivo. La desinencia hoy me indica que está en nominativo plural, pero también me indica eso este artículo. Otra ayuda para repasar. Recuerden que los artículos en griego me orientaban acerca del caso. Acá hoy, macetai, emoi, sofotatoi, hasta el final. Yo sé que todo esto es nominativo plural masculino y ya me ahorro bastante de buscar las desinencias porque ya me están ayudando estas palabras. Emoi, posesivo, mis. Posesivo de primera persona. Otro pronombre, jode, pronombre demostrativo. Este, también en masculino, singular nominativo. Otro pronombre, ekeinu. Aquel pronombre demostrativo. La desinencia u me indica que es un genitivo, pero también me lo indica el artículo. Entonces, de esta manera, mientras vamos dando el tema nuevo, que en sí es para que ustedes vean palabras que les van a empezar a aparecer en las oraciones, repasamos un poquito. Repasamos los verbos, cómo se analizaban, los tiempos que había compuestos. Repasamos los pronombres, que también son clases de palabras que pueden aparecer, que se analizan en su tipo. Repasamos algunas ayudas, como anotar las palabras arriba y guiarme por los artículos. Ahora, vamos a atender el tema que nos compete. Veamos unas palabras que nos dan estas ideas, teros, tatos. Fíjense, sofotatoi, esta terminación. Pistóteros, glikítera, eudamonestatois. A las palabras de los adjetivos que nosotros conocíamos, se nos han alargado, se nos han hecho muy largas y van a empezar a ver ustedes estas palabras extensas porque las desinencias de los comparativos y los superlativos tienen ya de por sí 4 o 5 letras, entonces les van a quedar palabras muy extensas. Son las que ustedes tienen que atender para este tema. Sofotatoi, pistóterois, glikítera, eudaimonestatois son grados de significación de los adjetivos comparativos y superlativos.
Cada uno es un comparativo o un superlativo en un caso, género y número específico y viene de un adjetivo en específico. Como se forman palabras tan largas con estas desinencias, no se sorprendan de ver que tienen dos acentos. Muchas veces absorben los acentos de las palabras que siguen porque son realmente extensas. ¿Qué pasa con estos comparativos y superlativos? ¿Qué va a pasar cuando ustedes se los encuentren en las oraciones? Los van a identificar muy fácilmente. A simple vista, por la extensión, van a ver que hay un comparativo o un superlativo. ¿Cómo me doy cuenta si estoy frente a un comparativo o un superlativo? Bien, muy sencillo. Final de la palabra. Tera. Esta desinencia me indica que estoy ante un comparativo. Y específicamente un comparativo femenino. Entonces, esto es un adjetivo en grado comparativo. Y por la desinencia, yo sé que es nominativo femenino singular. La desinencia tera me indica que estoy con un comparativo. Y la última, es una desinencia doble. Tera es del comparativo alfa, la última letra, o las últimas desinencias, me indica el caso, el género y el número. ¿Qué significa esto? En primer lugar, para que yo busque la palabra, sí o sí tengo que sacar tera. No se buscan en grados comparativos las palabras, sobre todo si son estas, las regulares. Tengo que sacar la desinencia tera y tengo que agregar la desinencia propia de la palabra. Esta se va a buscar glikis, terminado en is, porque es un adjetivo de tercera clase contracto. Glikis significa dulce. Eso es lo que significa la palabra sin tera. Una vez que yo agrego y queda glikítera, pasa a ser un comparativo. ¿Cómo se traducían los comparativos? Más dulce que. Eso es lo que acaba de pasar en esta oración. Le agregué esta desinencia, le cambié el final de acuerdo a lo que yo quiero expresar y esa palabra en grado positivo que significa dulce pasa a traducirse sí o sí más dulce que. ¿Por qué está en grado femenino? Quizás estoy hablando de una chica. Entonces, ella es más dulce, y ya vamos a terminar la idea. Glikítera, agrego, no es solamente dulce, no es solamente glikeia, que sería el femenino de grado base, sino que es glikítera, más dulce que. Como yo les había dicho, esto está en segunda, es decir, tú. Tú eres, refiriéndose evidentemente al femenino, tú eres más dulce que, y meli, a ver qué se le ocurre que puede significar, meli significa miel. Entonces, aquí yo tengo la traducción. Empiezo con la última palabra, que es el verbo, porque está en segunda. Tú eres más dulce que la miel. La conjunción e me indica que. Esto es con lo que se está comparando. ¿Qué me da a entender esta oración? En primer lugar, tengo que agregar el comparativo, la desinencia, y eso implica que tengo que traducir estas dos palabras sí o sí, más que. Ya no puedo traducir simplemente dulce. Y tengo que sacar sí o sí esta desinencia para buscar la palabra. Más dulce que la miel. Como tiene desinencia A, significa que está en grado femenino. Vamos a ver este otro caso, pistóteros. Acá tiene desinencia, tenemos os, porque esto está en masculino. No está en grado femenino, así que no está en género femenino, así que por eso tiene desinencia os. ¿Por qué está en masculino? Porque todo esto está concordando con esta frase, jode, jo, pais. Entonces, como esto es masculino, este niño, pistóteros, va a estar en masculino, no puede estar en femenino. Aquí quizás yo estaba hablando tú a una chica, por lo tanto puedo dejar en femenino. Como dulce no es un adjetivo que cambie de género en castellano, entonces no me cambia la traducción. Pero esta palabra pistóteros sí me va a cambiar en castellano, por eso tengo que atender.
¿Cuál es la desinencia? Vemos que termina en teros, lo que me indica un comparativo. Y antes está la ómicron. Esta es mi desinencia, pistóteros, que yo tengo que buscar, perdón, que tengo que quitar para poder buscar. En este caso, la palabra significa, se busca en os, pistos, y significa fiel o leal. ¿Por qué pasa esto? Bien, ya vimos que va a cambiar la última desinencia para indicarme el género, si es femenino, si es masculino, por eso tenemos los tres enunciados. Ya vemos que la terminación tera siempre indica un comparativo. Y vemos que antes de teros puede haber ómicron, y según este cuadrito puede haber omega o puede haber la sílaba es. Esto sucede porque en griego hay tres clases de adjetivos. Las clases cambian según por qué tema se declina. Primera clase se enuncia os, a, on, os, e, on, porque se declinan por segunda declinación y primera. Segunda clase tenemos adjetivos en on, adjetivos en es, porque se declinan por nasal y expirante. Y tercera clase en as y en is, porque se declinan por nitau, alfa impura, nitau, vocal suave variable, alfa pura, vocal suave. Es decir, repasando un poco de adjetivos. Según el tema y las declinaciones por las que se declinan los adjetivos, tenemos las tres clases. Yo acá anoté solamente, para que ustedes también anoten, el primero, no todo el enunciado. Porque, por ejemplo, gliquis, que acá tenemos la Y, se busca con sigma, gliquis se enunciaría gliquis, gliqueya, gliquí. Pero lo que interesa es que ustedes sepan que cuando sacan las desinencias, ustedes dicen, bueno, ¿cómo busco con todas las desinencias? No, no tienen que buscar con todas las desinencias. Solo les puede aparecer una de estas. Os, on, es, as, is. Mucho más fácil porque gliquí ya tiene la Y, ya sé inmediatamente que es un adjetivo de tercera clase. Contracto, gliquis. Pero además, cada clase de adjetivos va a tomar una desinencia distinta justamente porque va cambiando la forma en que hace la raíz. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo la palabra acá, gliquis, yo saco la desinencia sigma y esta es mi raíz. A esa raíz, le agrego la desinencia y formo el comparativo o el superlativo. Pero en este caso, por ejemplo, la palabra pistos, yo saco la desinencia y me va a quedar casi siempre con una consonante al final. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si a esta palabra pistos le saco la desinencia o y le agrego teros? Me va a quedar pisteros. Entonces, para hacer esa unión, agregan omicron algunas palabras y omega otras. Fíjense que acá yo tengo el superlativo, es la misma regla para comparativo y superlativo, solo que es teros en uno, tatos en otro. Tengo el superlativo y esta palabra agregó omega para unir con la desinencia del superlativo. Cuando agrega omicron, esto yo les voy a explicar, pero como ustedes no van a formar, preocúpense en acordarse que tienen que quitar para buscar. Agrega omicron cuando aquí adelante hay una eta, les voy a anotar acá, una omega, cuando acá adelante hay una xi, una psi o una seda, o cuando hay, como en este caso, dos consonantes. Entonces, ¿por qué? Estas se llamaban letras largas, por lo tanto, lo más lógico era poner una vocal breve. Acá, por ejemplo, no hay omega, no hay eta, no hay una consonante doble, no hay dos consonantes. Es una palabra más corta, puedo agregar una omega. Recuerden ustedes que las omicron se llamaban O breves y se pronunciaban como O breves, O. Y las omegas se pronunciaban como O largas, O. Entonces, si esta palabra ya tiene dos letras acá adelante, agregar una omega más las 5 letras iba a quedar muy larga. Entonces, por eso el griego opta para algunas palabras de primera clase agregar omicron.
¿Es importante esto? Sí, ustedes tienen que saber que no tienen que cortar solamente enteros, sino que es óteros y buscan con os. Pero al mismo tiempo les da una pista, porque la Omicron les indica ya cómo buscar. Entonces, para eso ustedes tienen que advertir esos detalles. Pero no se preocupen en aprender esto, no lo necesitan ahora. Lo importante es que ustedes reconozcan que hay una desinencia que tienen que quitar y buscar la palabra. Y que una vez que buscan fiel, se acuerden de que como esto es un comparativo, nominativo masculino singular, ya no se traduce solamente fiel, que es lo que significa pistos. ¿Cómo se traduce? Más fiel que. Esto es para que nosotros entendamos de dónde viene. Bien, y el último caso, los que usan ésteros son únicamente los que terminan en on. Es decir, que a mí, por ejemplo, esta palabra, statois, esto me va a indicar que esta es mi raíz. No es solamente esta la desinencia. Tengo que sacar hasta acá para poder buscar esa palabra. Ahora lo vamos a repasar cuando vayamos. Bien, ¿cómo me queda entonces la traducción de la segunda? Este niño, ya habíamos visto, es, vieron acá lo que habíamos dicho del griego, tenemos que traer las palabras a donde quedan bien. Generalmente es nominativo, verbo, nominativo, o bien nominativo, verbo, acusativo. Acá tenemos otro nominativo. Este niño es más fiel que... Y ahí me queda aquel, pero aquel está sospechosamente en grado genitivo. ¿Por qué? Y esto es lo que veníamos hablando de que hay reglas en griego que yo tengo que adaptar al castellano. Si yo digo, el árbol es más alto que la casa, el sujeto es el árbol, el comparativo es más alto, y la casa se llama complemento, es decir, aquello con lo que se está comparando. ¿Cómo yo trabajo con los complementos? O sea, ¿cómo los formo en griego? En castellano es muy fácil porque yo agrego que y lo que sigue es el complemento. Eso se puede hacer de una manera en griego, que es utilizando la conjunción e. No se confundan, no es lo mismo, voy a poner el signo de desigual, que el artículo femenino. No es el artículo, la mayoría anota como artículo y se olvida, no es este artículo. Es una conjunción que significa justamente que. Entonces, acá dice muy fácil, más dulce que la miel. Y en este caso, miel está en nominativo singular neutro. Están en el mismo caso. Y lo que hace la conjunción es simplemente unirla. Esa es una de las formas, utilizando la conjunción que significa que es la más parecida al castellano, pero no es la única forma. En griego, colocar un genitivo después de un comparativo también es el complemento. Esto tiene el mismo valor que esto. Los dos son complementos, solo que están armados de manera distinta. ¿Qué significa esto? Si este es mi complemento, si funciona como la cosa con la que yo estoy comparando a este niño, que es más fiel, y significa aquel, ¿cómo me va a quedar la traducción? Este niño es más fiel que aquel. ¿Dónde quedó el genitivo? No, el genitivo no se traduce. Yo no puedo decir este niño es más fiel que de aquel, porque no lo dice en ese sentido. El griego ocupa el genitivo para indicar qué es lo que se está comparando. Pero como en castellano el de no tiene ese significado, no sirve de esa manera, entonces no corresponde de ninguna manera que se traduzca. Es una regla para el griego, para formar el complemento griego. No es una regla en castellano, por lo tanto yo tengo que adaptar la regla griega, que me dice que va en genitivo, a la regla castellana, que me dice que el de no va. Este niño es más fiel que aquel.
y omito el hecho de que esté en genitivo. Eso es muy importante acordarse. Genitivo con comparativo no se traduce el de. Si en esta oración dijera jode, jopais, pistóteros, y yo escribo G, ekeinos, ¿cómo se traduce? Este niño es más fiel que aquel, exactamente igual, porque ekeinu, tu ekeinu, es exactamente igual a decirlo G, ekeinos. Pero como son las dos formas, nosotros tenemos que respetar cómo aparecen las oraciones y traducirlo como aparecen las oraciones. Lo mismo acá, si yo dijera gliquíteras, gliquítera, melitos, que es el genitivo de melí porque es tema dental. Ey, ¿dice lo mismo? Sí, dice exactamente lo mismo, porque el genitivo es el complemento del comparativo. Entonces, gliquítera, ge, melí, ei, es lo mismo que gliquítera, melitos, ei. Eres más dulce que la miel, en cualquiera de los dos casos. Entonces, para repasar un poquito comparativos. Comparativo se le agrega la traducción más que. Siempre lo traducimos como comparativo de superioridad, nunca como inferioridad. Las desinencias siempre terminan en teros. Pueden ser con una omega adelante, óteros, omicron, óteros, o con ésteros. Y es os para el masculino, alfa para el femenino, on para el neutro. Estas desinencias en os, a, on se puede declinar en todos los casos. Es decir, vieron que la segunda declinación se declina os, on, u, o, plural, hoy, hoy, us, on, ois. Todas esas desinencias pueden estar acá al final. Porque según el caso que yo necesite para las oraciones, necesito un femenino singular, necesito un masculino singular, voy a cambiar la última terminación, pero siempre con ter. Siempre. Vamos a ver un caso en el que justamente cambia el final mucho. Tois eudaimonestatois sinesomai. Recuerdo qué significaba esto. Yo estaré en compañía de. Acá tengo un artículo que me dice que esto está en dativo. Me guío por el artículo y me ayuda. Dativo masculino plural. Esta desinencia toi, si ustedes observan, está acá. Porque tanto los comparativos como los superlativos, todos se declinan en todos los casos, en los tres géneros, singular y plural. Acá las desinencias para el superlativo son ótatos, ótatos, también las dos para primera clase, como les había explicado acá, éstatos para segunda clase no contractos y tatos para todos los otros. Ocupo os para el masculino, e para el femenino, de maneta, on para el neutro. Y estas desinencias las puedo declinar en todos los casos. Os, on, u, o, hoy, hoy, us, on, ois. En este caso, ois me indica que está en dativo masculino plural. Y esta desinencia, estatois, me indica, acá está mi desinencia, que es un superlativo. Tengo que analizar caso, número, comparativo, superlativo. ¿Cómo voy a buscar mi palabra? Tengo que sacar esto. Estatois. Todo esto tengo que sacar. Eudaimon. Miro acá. ¿Cómo voy a buscar? Estatois se usa para on, por lo tanto tengo que buscar así. Donde está esta omicron, busco con omega. Eudaimon significa feliz. Si tiene desinencia estatois, significa que está en superlativo. Se traduce los más felices porque está en plural. ¿Y por qué está en dativo? Porque yo digo, estaré en compañía de los más felices. Fíjense, el superlativo se puede traducir muy feliz o felicísimo en este caso.
¿Quedan los tres bien? ¿Estaré en compañía de los felicísimos o estaré en compañía de los muy felices? No, solo queda bien, estaré en compañía de los más felices. Significa que si bien las tres son traducciones del superlativo, yo tengo que elegir cuál va a quedar bien con mi traducción. Mismo caso vamos a ver acá en la primera oración, que dejé para el final. Sofotatoi, ¿cuál es la desinencia? ¿Dónde empieza? Muy bien, como vemos acá, empieza en la omega. ¿Por qué acá dice otatoi y acá dice otatos? Porque esto es nominativo masculino singular. ¿Y eso qué es? Nominativo masculino plural. Superlativo. Concordando con todos estos. Macetai significa discípulo o estudiante. Cuando yo digo Jaire Macetai, sería hola, alumnos. Tengo el pronombre emu, mis discípulos. ¿Mis discípulos qué? ¿Qué significa sofotatoi? Y además está en superlativo. Mis discípulos, agrego el verbo, mis discípulos son los más sabios, porque está en nominativo masculino plural. Si yo saco esta desinencia para buscar, me voy a tener que buscar con os. Eso significa sabio. Como está en nominativo masculino plural, le agrego los. Y como está en superlativo, le agrego más. Los más sabios, porque está en plural. Y acá tengo un genitivo. Recuerden esta palabra pantón, pasa, pan, porque va a aparecer mucho. Significaba todo, los más sabios de todos. Mis discípulos son los más sabios de todos. Esto es lo que se llama complemento del superlativo. ¿Sobre qué se está comparando? El más alto de los hombres, el más rico de los hombres, el más inteligente de los alumnos, en este caso, los más sabios de todos. Este sí se traduce en genitivo, eso no tiene ningún problema, así que cuando está con superlativo, no se preocupen. El tema es cuando está en comparativo. Pero no es una cuestión de que ustedes se tienen que acordar de reglas. No es que tienen que pensar, acá va con Omicron por esto, acá va con Omega con esto, acá va con el D y sin el D. No, es una cuestión de lógica. Si a mí no me queda más fiel que de todos, obviamente ese D no va. Si a mí me queda bien, mis discípulos son los más sabios de todos, entonces va ese D, porque ese es el sentido que quiero dar. Ese es lo superlativo, están por arriba de los demás, de todos los demás. Entonces puedo usarlo y puedo entenderlo y la oración me queda con perfecto sentido. Repasando, si termina enteros o cualquiera de las otras desinencias y es una palabra larga, un adjetivo, está en comparativo. Superlativo, palabra larga que tiene tatos, cualquiera sea la desinencia final, es un adjetivo en superlativo. Puede tener una omega antes, puede tener una omicron, puede tener es, porque eso va a cambiar de acuerdo a la clase. ¿Qué es importante que yo sepa? Tengo que sacar para buscar. ¿Cómo se buscan los adjetivos? Solo con estas opciones. No van a encontrar con otras. Os, on, es, as, is. Únicamente podrían encontrar si son sustantivos adjetivados, pero eso no nos corresponde. Es lo mismo, en definitiva. Os, on, es, as, is. Así van a buscar. Una vez que ustedes se encuentran, si terminan tatos, tengo que agregar el más, muy o ísimo. Si terminan enteros, más que. Puede aparecer esta conjunción, que significa que, o puede aparecer un genitivo. Si es comparativo, también significa que. Y tengo que ir adaptando las traducciones. Tengo que ver dónde van los verbos, tengo que anotarme las palabras arriba para no olvidarme. Tengo que acordarme de buscar y de adaptar los pronombres a las traducciones.
Y de esa manera voy a empezar a repasar y volver a ejercitar la mente para el griego. Además de esto, existen los irregulares, como también existe en castellano. Estos son los comparativos y superlativos regulares. Los irregulares, por ejemplo, en castellano de bueno, el superlativo sería el mejor, no el más bueno, el mejor. Los irregulares suelen estar todos en el diccionario, así que simplemente buscan y como son irregulares ya les dicen mejor y ocupan esas traducciones. Se declinan por nasal o como adjetivos de primera clase los superlativos. Así que eso no presentan dificultades. Esto sí, porque son palabras largas y no van a encontrar hasta acá. Tienen que sacar la desinencia, tienen que buscar con la terminación que le corresponde, os, on, es, as, is, y tienen que acordarse de agregar más que, muy, el más, ísimo, para la traducción, para que les quede con sentido. Con esto repasamos y nos ponemos de nuevo en carrera.